ustedes, Luciana Brito, desde Argentina. Muchas gracias, César. Así es, como dijo César, el tema que les voy a traer esta tarde es sobre neurorespiración, un tema que me ha costado un tiempo de estudio. Como bien lo aclaro, no es una investigación hecha directamente por mí, sino a través de material bibliográfico que me han facilitado algunos de los mentores que me acompañan en este proceso. Y el tema ha sido elegido en virtud de los tratamientos de postura a los que aboco mi día a día, y el poder encontrar un algo más que nos pueda ayudar a trabajar sobre las técnicas posturales, sobre las estructuras corporales, y es así como empecé a estudiar la importancia que tenía la respiración en estos procesos que le he dedicado mucho tiempo de trabajo con distintas personas que generalmente suelen recurrir a mí por algunas incluso patologías corporales, y bueno, me llevaba a encontrar recursos, a buscar un camino de cómo poder ayudar a estas personas, y de esa manera he llegado a la respiración. Y cuando me encontré con esta tarea de la respiración, empecé a investigar un poco más porque, yo misma me he hecho algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué estudiaría la respiración si respirar es un acto habitual, cotidiano, que no se nos ha enseñado? Y además de todo eso, es un acto vital, o sea que de ella también depende nuestra vida. Entonces era como, no tenía mucho sentido, pero había algo más que necesitaba encontrar en ese camino. Y me puse a leer, a investigar, a buscar, a recabar material, y todo eso que voy estudiando día a día, lo pruebo en mí, lo voy probando en la gente con la que tomo contacto, y voy viendo esos resultados, y voy viendo cómo va cambiando el día a día, no solo mío, sino de la gente a la que ayudo cotidianamente. Entonces, eso fue lo que me llevó a decir, bueno, esto es algo muy valioso, algo que me pareció sumamente interesante, con una riqueza fascinante incluso. Entonces, necesitaba poder enseñar a los demás, poder transmitir todo este aprendizaje, porque trasciende las fronteras de la educación física y del entrenamiento. Entonces, cuando me han invitado a participar en esta propuesta de neuroeducación, me he preguntado nuevamente por qué no transmitir a todos los profesionales que toman contacto con una infinidad de alumnos, por qué no transmitirles esto que es complejo y es muy sencillo al mismo tiempo, porque me fue un poco complejo comprender y encauzarme en este camino, pero es sumamente sencillo aplicar. Entonces, esta presentación es una invitación que les hago a todos los participantes de este congreso a intentar comprender el mensaje que quiero transmitirles y aplicarlo inmediatamente, mientras les vaya enseñando la técnica, que lo vayan aplicando en ustedes mismos, y en el momento en que puedan tomar contacto con sus alumnos, aplicarlo con ellos, enseñarles, transmitirles, porque creo que podemos hacer una gran diferencia. Voy a presentar mi pantalla para empezar a contarles un poco más de qué se trata todo esto, porque lo primero que busco es poder encontrar el camino y contarles el camino que he recorrido hasta llegar a esto que les voy a contar hoy.
Ahí se me cerró, voy a volver a intentar. Bueno, mientras vuelvo a abrir la presentación que se me ha cerrado, la presentación inicia con un marco teórico en el que les cuento un poco cómo llegamos, porque no es simplemente la técnica, sino me interesa poder contarles cómo llegué a aprender esta técnica, cuál es el camino que he recorrido hasta poder llegar a esta técnica. Entonces, eso es lo que hice al armar esta presentación, porque el interés era ese, poder compartirles el recorrido que hice para entender lo que estamos, lo que quiero transmitirles, lo que quiero que aprendamos juntos de alguna manera, si bien es algo que yo ya lo he aprendido, pero quiero transmitirles para que puedan enseñarlo, porque considero que es un recurso realmente valioso al final de la presentación. Espero que saquen sus conclusiones y puedan coincidir conmigo. Entonces, a la parte que mayor énfasis le he puesto es al trabajo de la respiración para el control del estrés y la calidad de vida. Ese es el foco de atención que he puesto en esta presentación. Entonces vamos a iniciar contándoles el origen de la respiración. Y he encontrado en esta búsqueda, me he topado con los pares craneales. Y esto me hace un poco de ruido con otras presentaciones que veníamos viendo estos días precedentes, en donde se empezó a hablar mucho sobre la diferencia de los hemisferios cerebrales y que un hemisferio hace unas acciones, el otro hemisferio hace otras acciones, y esta condición mítica de estas acciones cerebrales. Y cuando empecé a ahondar sobre el origen de la respiración y me encontré con los pares craneales, he descubierto una serie de cosas que surgen a partir de los pares craneales que me han llevado a plantearme nuevos interrogantes. Entonces, estos pares craneales son los nervios que se originan a partir del cerebro y que nos ayudan a que nuestro día a día sea mucho más sencillo, o sea, que sean las acciones que nosotros llevamos a cabo día tras día sean más eficientes. ¿Por qué? Porque llevan parte de la información de nuestros sentidos al cerebro, del cerebro a nuestros músculos y a las vísceras. Entonces, vemos cómo salen de la parte inferior del encéfalo, o sea, de la parte más baja, atraviesan los orificios de la base del cráneo y llegan a su destino. La particularidad que tiene es que no pasan por la médula espinal, pero se dirigen a zonas de la cabeza, se prolongan hacia el cuello, hacia el tórax y hacia el abdomen. Sobre todo, este nervio que es uno de los más importantes, que es el nervio vago. Este es el nervio al que le vamos a prestar nuestra atención en el día de hoy. Pero, volviendo a los pares craneales, tenemos que son 12 y están distribuidos, como su propio nombre lo dice, de a pares, y se distribuyen y se manejan como si fuesen gemelos. 12 actúan sobre una parte del cuerpo, a partir del hemisferio del que nacen, pero los otros 12 nacen del otro hemisferio, o sea que cumplen la misma función de ambos lados del cuerpo, son simétricos. ¿Bien? Se relaciona al encéfalo con las estructuras craneales y cervicales en sentido aferente, sensitivo y sensorial, y también eferente, motora y vegetativa. ¿Y esto qué significa? Que hay una intercomunicación con estas vías nerviosas a través de los sentidos, de nuestros sentidos principales, esos que nos enseñan desde muy pequeños, los 5 sentidos, que son
las señales que nosotros recibimos a través de los sentidos desde afuera, por eso hablamos de un sentido aferente, sensitivo porque tiene que ver con estos sentidos, y sensorial, ¿bien? Y también eferente porque son las respuestas que desde adentro sacamos y devolvemos a nuestro entorno. Entonces decíamos que 12 pertenecen al hemisferio izquierdo y sus semejantes, simétricamente, se encuentran en este hemisferio derecho. Estos pares craneales se agrupan según dos criterios de clasificación para poder identificarlos mejor y sobre todo para que se puedan estudiar de mejor manera o de manera más sencilla. Entonces, estos criterios de clasificación se generan según el lugar desde el que parten y la función que cumplen en nuestro cuerpo. Y tenemos entonces, según el origen, tenemos por encima del tronco encefálico el par 1 y el par 2. Desde el mesencéfalo tenemos el par 3 y el par 4. Desde el puente troncoencefálico, también llamado puente de Barolio, tenemos al par 5, el par 6, el 7 y el 8. Y a partir del bulbo raquídeo tenemos los pares 9, 10, 11 y 12. Y según la función que cumplen en nuestro cuerpo, también tenemos los que cumplen una función sensitiva, el par 1, 2 y el par 8. Los que están asociados con la movilidad ocular y los párpados son los pares 3, el 4 y el 6. Los que tienen relación con la activación de los músculos de partes del cuello y de la lengua, los pares los pares 11 y 12, y considerados con una función mixta, quiere decir que tienen tanto función sensitiva como función motora, son los pares 5, 7, 9 y 10. Y como fibras de función parasimpática tenemos el par 3, al par 7, el par 9 y el par número 10. Entonces, vamos entendiendo cuáles son las acciones de nuestra vida cotidiana que responden al cerebro, que las accionamos según la respuesta al estímulo que enviamos al cerebro. Y acá los tenemos, a todos los pares craneales que dijimos que son 12 y son simétricos, 12 del lado derecho, 12 del lado izquierdo. Y sus propios nombres también nos dan un indicativo de la función que estarían cumpliendo, aunque algunos comparten función con otros pares. Y tenemos el par número 1, es el nervio olfatorio que está relacionado con el sentido del olfato. El par número 2, el nervio óptico, junto con el par 3, están relacionados al sentido de la vista. Y así vamos viendo más o menos para darnos una idea de las acciones que cumplen cada par. El par 3 es el nervio motor ocular, el par 4 el nervio patético, el par 5 el nervio trigémino, el 6 el nervio motor ocular también, el par 7 es el nervio facial, el par 8 el nervio acústico, el par 9 el nervio glosofaringio, el 10 es el nervio vago, el 11 es el nervio espinal y el 12 el hipogloso. Entonces, así están presentados nuestros 12 pares craneales que nos dan por lo menos una idea global de la funcionalidad que tienen desde el cerebro y su relación con los sentidos. ¿Bien? Entonces, yo me voy a centrar a partir de ahora en el par craneal número 10. Es el nervio vago, que es el que va a terminar siendo el protagonista de esta presentación. El par craneal número 10 es también conocido como neumogástrico por su
dificultad en ese nombre un poco complejo, se lo termina encontrando mucho más fácilmente como nervio vago. Nace en el bulbo raquídeo e inerva la faringe, la laringe, el esófago, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago y el hígado. Y ahí ya podemos empezar a darnos una idea de por qué lo considero tan importante. Al igual que el glosofaringio, que era el par número 9, influye en la acción de tragar y transmite señales al sistema nervioso autónomo, pudiendo controlar los niveles de estrés. Y aquí empezamos a definir esta idea del control de los niveles de estrés. El nervio vago está encargado de llevar órdenes a los músculos faringios y laringios, como habíamos dicho previamente, envía fibras nerviosas del sistema simpático, parte del sistema nervioso autónomo, a las vísceras abdominales y recibe la información gustativa desde la epiglotis. A menudo este nervio es llamado el nervio de la compasión, porque es el que genera estas ondas calurosas cuando se pone en acción, que sentimos dentro de nuestro pecho cuando nos dan un abrazo o cuando algo nos conmueve. Muchos dicen que es el nervio, el estímulo que llega a nuestro cuerpo cuando sentimos esa sensación de pena, de lástima, cuando nos involucramos con lo que le pasa al otro, cuando nos sacude algo que estamos viendo, que estamos percibiendo, ¿sí? Entonces, por eso es que lo llaman el nervio de la compasión. Y vamos a conocer un poquito más del trasfondo de todo esto. En el año 1921, el fisiólogo alemán Otto Lewy descubrió que la estimulación del nervio vago podía reducir la frecuencia cardíaca, algo que es sumamente importante, ¿sí? Y esta reducción de la frecuencia cardíaca se generaba a partir de la liberación de una sustancia que él mismo le llamó Vagusstoff, que en alemán significa sustancia vaga. Luego, esta sustancia vaga fue identificada como acetilcolina y se convirtió en el primer neurotransmisor identificado por los científicos. Quiere decir que fue el primer contacto de transmisión que se ha reconocido, que es esta acetilcolina. Vagusstoff o nervio vago está constituido por un conjunto de nervios que se originan en la parte superior de la médula espinal y es literalmente un tranquilizante natural, y lo mejor de esto es que nos podemos autoadministrar. ¿Cómo? Respirando, tomando unas respiraciones profundas y generando unas exhalaciones largas. Entonces, pero así de simple como respirar y nos ayuda a tranquilizarnos, pero no es solamente respirar de la manera en que estamos acostumbrados a respirar, sino con una técnica respiratoria que vamos a aprender para poder transmitir, para poder enseñar y para poder aplicar en esas situaciones en que sentimos esa necesidad de generarnos una situación de calma y de paz, sobre todo paz interior. La palabra vago en latín significa errante, y este nervio es conocido como nervio errante por sus ramas que divergen en dos tallos gruesos, arraigados en el cerebelo y el tronco cerebral, y que vagan hacia las vísceras más bajas del abdomen, y en el camino, en ese trayecto,
van tocando el corazón y la mayoría de los órganos más importantes de nuestro organismo. Entonces, por eso es que dicen es el nervio errante, porque es como que en todo el recorrido alguna rama, alguna fibra nerviosa toca los órganos. Entonces, esto lo hace que sea sumamente importante que pueda activar la tranquilidad que nos vamos a autoadministrar con la respiración y calmar la acción de estos órganos para evitarnos procesos que nos pueden llevar a algún tipo de enfermedad. Entonces, está constantemente enviando información sensorial sobre el estado de los órganos al cerebro. Y acá vemos un poco más desglosada la imagen, un poco más gráfica, al nervio vago y en su recorrido cómo va tocando los órganos del cuerpo. Y decimos que entre el 80 al 90% de las fibras nerviosas del nervio vago se dedica a la comunicación del estado de las vísceras al cerebro, o sea, todo lo que le pasa al hígado, al estómago, a los riñones, a los intestinos, a todos los órganos de nuestro cuerpo, el cerebro se entera vía nervio vago. Y se cree también que el nervio vago actúa en músculos de la cavidad bucal, por lo tanto, me estarían permitiendo la comunicación. Actúa reduciendo la frecuencia cardíaca a través de la acetilcolina. Y ciencias actuales, porque esto por supuesto que se sigue estudiando, sugieren que habría una relación con receptores para la oxitocina, y esta oxitocina es la que llamamos la hormona del amor. Esta oxitocina es el neurotransmisor implicado en la confianza y en el vínculo maternal. Y a esto es a lo que asociamos cuando se habla que las mujeres, y específicamente las mamás, tienen este don materno, tienen este sentido maternal, ¿sí? Es debido a esta oxitocina. Entonces, podríamos decir que cuando alguien dice, yo confío en mi instinto, por estas sensaciones que percibimos cuando algo no nos da buena fe, no nos da buena vibra, o cuando por el contrario, aunque conozca una persona, en ese mismo instante siento algo especial, siento buena onda o esa buena vibra y digo, bueno, es un instinto que me hace sentir que puedo estar a gusto con esta persona, o por el contrario, algo me dice que no puedo confiar en esta otra persona. Entonces, cuando alguien dice, yo confío en ese instinto, también podría decir, yo confío en mi nervio vago, porque los instintos, que son las intuiciones emocionales, son transferidas al cerebro a través de este nervio vago. Y como en todo circuito de retroalimentación mente-cuerpo, los mensajes no solo viajan hacia el cerebro, sino que también desde el cerebro hay respuesta hacia los órganos, ¿sí? Y esto, en relación a lo que venimos hablando del nervio vago, se produce para poder indicarle que estamos en calma o en peligro. Entonces, si esta intuición que nosotros tenemos en determinada situación nos pone en alerta, todo mi cuerpo se va a preparar para una posible situación difícil, incómoda o de riesgo. Entonces va a preparar a mi cuerpo para poder sobrevivir. Entonces, en esa situación de supervivencia voy a estar lista para luchar o para huir según la situación que se me presente. Y esto también se pone en alerta gracias al nervio vago. Entonces, el nervio vago es el eje central del sistema nervioso parasimpático y está orientado a reducir la velocidad
y utiliza la velocidad de la acción de este sistema y utiliza la acetilcolina para poder tranquilizarnos, para poder bajar la frecuencia cardíaca, para poder regular la presión arterial y para ayudar al cuerpo a ir un poco más despacio, sobre todo para que el corazón no se sobreexija y nos vaya a producir algún problema mucho más grave. Por eso es que decimos que el nervio vago actúa en estas situaciones de estrés, porque los niveles de hormonas del estrés del cuerpo son también regulados por el sistema nervioso autónomo, que tiene dos componentes y se van equilibrando como si fuese una balanza para accionar estas conductas corporales y poder equilibrar lo que le pasa a mi cuerpo, ¿bien? Y son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático como componentes de nuestro sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático dijimos que hace lo contrario a lo que hace el sistema nervioso parasimpático. Quiere decir que en esta balanza que yo les mencionaba recién, tiene que haber un equilibrio perfecto para que nuestro organismo funcione correctamente. Porque el sistema nervioso simpático nos ayuda a manejar lo que percibimos como emergencias, como les decía recién, y es el responsable de luchar o de huir para garantizarnos la supervivencia. Entonces, es el sistema, la parte del sistema nervioso que nos mantiene en alerta, que nos mantiene atentos, que nos avisa que esta situación podría estar siendo peligrosa, entonces tengo que estar alerta. Pero si paso mucho tiempo en estado de alerta, empiezo a alterar otras funciones corporales porque no se puede estar tanto tiempo o mucho tiempo o prolongar en el tiempo esta situación de estrés, porque el estrés es justamente para esto, para generarnos un estado de alerta corporal en donde yo pueda sobrevivir a lo que está pasando. Es un componente de mi supervivencia. Entonces, si algo está pasando, yo tengo que poder salir de esa situación, ya sea luchando para defenderme o huyendo para protegerme. Y por el contrario, el sistema nervioso parasimpático hace lo contrario, por eso estamos hablando de esta balanza. Nos ayuda a mantener la calma, promueve la relajación, el descanso, el sueño y la somnolencia, desacelera el ritmo cardíaco, disminuye la frecuencia respiratoria, contrae las pupilas, aumenta la producción de saliva, etc. Es decir, todo lo que haga falta para que el cuerpo pueda dejar atrás este estado de alerta en el que se encontraba y poder cumplir las funciones de recuperar esa energía perdida, de regenerar algunas acciones que se han puesto en funcionamiento y se han agotado estas energías. Entonces, por eso necesito que exista este equilibrio entre las funciones de uno y otros componentes de mi sistema nervioso autónomo. Y acá he puesto esta gráfica que me parece sumamente representativa de todo lo que les acabo de contar. Entonces, en un platillo de la balanza tenemos al sistema parasimpático y en el otro platillo tenemos al sistema simpático. Y esto hace que las acciones del cuerpo pongan peso en uno o en otro platillo según la situación que estemos viviendo. Entonces, el nervio vago controla a este sistema nervioso parasimpático, interviniendo en la acción que se produce a través del sistema parasimpático para poder relajarnos. Entonces,
Por eso, cuando no podemos relajarnos y hemos pasado una situación de estrés, tenemos que buscar la manera de autoadministrarnos esta relajación. Y créanme que no es la propuesta ideal buscar una pastillita para tranquilizarnos. Entonces, esto es un poco lo que quiero transmitirles hoy. Cada uno tiene en su propio cuerpo el poder de generar bienestar a su vida. Tiene el poder de generarse calma y con ello poder controlar un montón de cosas que, aunque no nos demos cuenta, están pasando en el interior de nuestro cuerpo, y que si seguimos sin prestar atención a que estos niveles de estrés nos están sobrepasando en nuestra vida, la vamos a pagar bastante caro. Entonces, ¿y caro cómo? Enfermándonos, porque terminamos siempre enfermándonos. Entonces, podemos incluso todos los días generarnos hasta un hábito de estimulación de nuestro nervio vago para proponernos esta relajación. Entonces, el cerebro debe comunicarse con el diafragma, que es otra de las vías de conexión que tiene el nervio vago, a través de la liberación de la acetilcolina para poder respirar. Entonces, esta vía de comunicación de los órganos con el cerebro, en una de esas ramas toma contacto con el diafragma. Por eso es que podemos encontrar este camino de utilizar un mecanismo tan vital y habitual en nuestra vida cotidiana como es la respiración, para tomar conciencia del estado en el que nuestro cuerpo se encuentra y proponerle una mecánica respiratoria específica para poder bajar los decibeles de las situaciones de estrés que vivimos a diario. La acetilcolina es responsable del aprendizaje y de la memoria, pero además es calmante y relajante. Y una de las partes importantes que podemos mencionar es que actúa como freno en la inflamación del cuerpo. ¿Por qué? Porque el estrés y sostener mucho tiempo este estrés resulta en un disparador de nuestro organismo que va a buscar la manera de atenuar, como sea, estos niveles de estrés que nos terminan resultando bastante insoportables o insalubres. Entonces, ¿cómo va a ser esta respuesta para obligarnos a bajar los decibeles, o por lo menos para darnos una alerta? Inflamando el cuerpo, que será distintas partes según la relación que tengamos con el problema directamente que estemos pasando. ¿Bien? Entonces, esto me empieza a resultar o resonar, diría, con lo que llevo algún tiempo leyendo, que es el libro de las emociones, y podemos encontrar, como han dicho otros profesionales a lo largo de estas presentaciones, la relación que hay entre la enfermedad y nuestras emociones. Y acá también podemos encontrar parte de ese fundamento. Entonces, esta inflamación corporal como respuesta a algo que nos está pasando en nuestra vida y no podemos mentalmente controlarla, termina resultando en esta respuesta inflamatoria que se va a dar según cuál sea el problema que nos está aquejando. Pero al estimular el nervio vago, vamos a poder enviar acetilcolina a todo el cuerpo, a todos esos lugares por donde transita el nervio vago, y vamos a conseguir relajar el cuerpo y disminuir estos efectos negativos del estrés. Entonces, así terminamos concluyendo también que al sistema inmunológico también lo controla el nervio vago. El cerebro controla este sistema inmune a través
de una conexión directa con los nervios como un reflejo inflamatorio, lo que les acabo de decir. Cuando no puedo apagar lo que mi cuerpo le está pasando y sigue todo mi cuerpo en estado de alerta porque sigue pensando que necesita pelear o necesita huir de la situación que me está estresando, y mantengo largo tiempo ese estado de alerta, el cuerpo termina reaccionando y se activa este reflejo inflamatorio, porque en definitiva es la forma en que el sistema inmune está respondiendo a la mente, porque es nuestra mente la que le está generando esa actitud, esa conducta al cuerpo de decir, esta situación es la que me está preocupando, no sé qué va a pasar, tengo que protegerme, tengo que cuidarme, cómo voy a hacer, y todo eso me genera un estrés. Y si yo no puedo acallar a mi mente, no puedo dejar de oírla, no puedo dejar de responder con todo mi cuerpo en lo que está pasando, primero por mis pensamientos, voy a despertar este reflejo inflamatorio cuya respuesta va a tener relación con lo que me está pasando, pero termina siempre siendo alguna situación de enfermedad, porque es la manera en que el cuerpo logra bajar el estrés que tenemos. Entonces, decíamos que activamos este nervio a través de la relajación, y esto es porque podemos, a través de esta estimulación, controlar las células inmunes, reducir la inflamación e incluso prevenir enfermedades y hasta el envejecimiento. Por eso es que yo he titulado esta ponencia como neurorespiración para el control del estrés, pero además para mejorar la calidad de vida. Porque creando estos estados cerebrales positivos podemos activar este nervio vago y podemos trabajar cada uno en su propio cuerpo controlando estos factores inflamatorios. Y en realidad también se puede controlar la función de los genes por este método, ¿bien? Porque al activar el nervio vago se pueden encender los genes que ayudan a controlar la inflamación. Y la inflamación es uno de los factores centrales de la enfermedad y el envejecimiento. Entonces, hablamos también de que el nervio vago actúa en la regeneración celular, porque ya sabemos por nuevos estudios que han ido surgiendo a lo largo de todo este proceso en el que hemos aprendido mucho de neuroeducación, que hemos aprendido mucho de la neurogénesis, de cómo se van generando nuevas células y todo eso, hemos aprendido de que las células del cuerpo se pueden generar o regenerar a cualquier edad. Y son nuestras propias células madres que pueden transformarse en células de cualquier otra parte del cuerpo, ¿sí? Entonces pueden transformarse en células del hígado, del intestino, de los pulmones, de la piel o de lo que se necesite regenerar. Por eso se ha puesto tanta atención en congelar células madre, en trabajar con las células madre. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de nuestro cuerpo. Bien, entonces también se puede trabajar en esta regeneración celular generando en el cuerpo procesos de calma para evitar la inflamación, para evitar el estrés y para evitar todo el daño que esta situación le produce a nuestro cuerpo. Entonces, las células madre que están directamente conectadas al nervio vago, por eso es que la activación estimula a estas células madre y les propone que haya una mayor producción que nos ayude a reparar y a
reconstruir nuestros propios órganos. Entonces, por eso decimos que es necesario intentar lograr este estado de calma, de paz, de tranquilidad que pueden llegar a activar este nervio vago. Bien, acá la presentación general, pero yo sé que todos están esperando cuál es este método o mecánica técnica respiratoria que nos va a ayudar con tantas cosas que les vengo contando. Y acá les voy a presentar cuál es el mecanismo de acción. Es así, tomándonos respiraciones lentas de 4 tiempos continuos. Y siempre hago la aclaración de que los 4 tiempos son continuos porque cuando le ponemos un número solemos separar para indicar que hemos cumplido con estos 4 tiempos. Entonces, los 4 tiempos continuos se cuentan de corrido mientras inspiro de corrido. ¿Bien? Entonces sería algo así. Inspiro y empezamos. 1, 2, 3, 4, me detengo, hago una pequeña apnea, 1, 2, 3, y empiezo a exhalar. Y exhalo en un mínimo de 4 tiempos, pero si puedo más, exhalo en más tiempos. Tampoco debe ser cortado, ¿sí? Entonces, cuando exhalo, suelto 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? ¿Por qué? Porque generalmente cuando inspiro, si no exhalo más largo, me voy quedando con un pequeño remanente de aire que todos en alguna vez lo hemos sentido, que nosotros le llamamos la bomba de aire que nos produce un dolor al costado, que es una burbuja de aire que ha quedado apretada y la presión que ejerce nos produce dolor. Entonces, por eso, para que no quede un remanente de aire que con varias respiraciones se termina acumulando, la exhalación siempre tiene que ser un poquito más larga. Pero no queda ahí, ¿sí? Sino que es como si estuviésemos echando vaho, que generalmente lo solemos usar cuando limpiamos nuestras gafas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Se manchó, lo toqué sin querer al cristal, entonces me lo saco y le echo vaho. Empañé el vidrio, agarré mi pañito y lo limpio. ¿Para qué hago eso con las gafas? Para darle el vapor de mi aliento y generar humedad sobre el cristal para poder limpiarlo, ¿bien? Bueno, esa misma acción con los labios sutilmente fruncidos, pero con la boca abierta, levemente abierta, no es necesario abrir una gran boca, relajando la mandíbula porque es uno de los primeros puntos de localización de tensión que generamos cuando pasamos por una situación de estrés y estamos con los dientes apretados. Y eso es lo que se manifiesta hasta en los emojis que tenemos en el WhatsApp, de cuando hay una persona que está como enojada o con tensión o algo y muestra todos los dientes porque es la acción de apretar estos dientes. ¿Bien? Entonces, relajamos la mandíbula, soltamos, dejamos caer un poquito el maxilar, separamos los labios y contraemos al mismo tiempo un poquito los labios para generar este vapor. Entonces, acá tengo lo que quiero empañar y voy de esa manera a echar ese vaho. ¿Bien? Así empieza este mecanismo de acción. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver un poquito más cómo seguimos con esta técnica o mecánica respiratoria. Va a ser inspirando por la nariz, ¿bien? Puede ser usando respiración abdominal o diafragmática. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque depende de la actividad que ustedes realicen, el tipo de respiración que hayan adquirido. Por ejemplo, las personas que hacen canto o las personas que tocan instrumentos de viento, quiere decir que lo tienen que soplar.
necesitan hacer una respiración abdominal. Entonces, la inspiración es llenar todo lo que puedan usando parte de la cavidad abdominal en este proceso. Otro tipo de actividades trabajan con la respiración diafragmática, incluso sacando de lado estas personas que hacen canto o que tocan instrumentos de viento, que han tenido que aprender a respirar de esa manera, por lo tanto han adquirido una técnica aprendida, no natural y espontánea, pero se dice que los hombres en su naturaleza usan la respiración abdominal y las mujeres en su naturaleza usan la respiración diafragmática. Si me preguntan a mí, con mi experiencia en actividades físicas y deportivas, y sobre todo porque mi mayor trayectoria data de la técnica del método Pilates, tengo muy incorporada a mi actividad diaria, porque ya es prácticamente mi modo de vida, la respiración costodiafragmática, que es una respiración tridimensional y cuyo énfasis fundamental es poder activar de manera mucho más eficiente, sobre todo el diafragma, cosa que a veces la respiración abdominal o incluso la respiración diafragmática sola no logra activar de manera eficiente el diafragma. Y para esto también dentro de las áreas en las que me desarrollo hay una técnica, una maniobra para poder identificar que se la hace uno mismo o se la puede hacer unos a otros. Por ejemplo, yo pido permiso a mis alumnos para poder palpar, porque es una maniobra en donde utilizo mis manos y busco el recorrido del diafragma y puedo saber si ese diafragma funciona eficientemente o no. ¿Y cómo puedo saberlo? Porque en esa palpación se nota cierta flexibilidad o se nota mucha tensión. Y cuando hay mucha tensión quiere decir que tenemos un diafragma rígido. Entonces, de esa manera podemos también saber si la respiración es abdominal o diafragmática. ¿Cómo es otra manera de ver? Es ver, observar cómo se mueve nuestro cuerpo en el proceso de respiración y vemos que se abomba el abdomen y es porque hay una respiración abdominal. Y si en cambio es el pecho el que mueve más, hay una respiración diafragmática. ¿Bien? Pero la idea de la técnica que les propongo hoy, que no importa si es respiración abdominal o diafragmática, les propone llevar el aire a la parte más baja de la caja torácica. Quiere decir, yo lo manejo como si visualizando, que siempre me gusta incluir imágenes en los procesos que voy desarrollando, y visualizamos que dentro de mi caja, de mi parrilla costal, hay dos globos. Esos globos están identificados como pulmones. Entonces, yo lo que voy a procurar es llenar de aire mis pulmones, mis globos, hasta sentir que están tocando la parte más baja de mi parrilla costal. Entonces, de esa manera voy estimulando también un poco más el diafragma. Y dentro de esta mecánica, la respiración tiene que ser lenta y profunda, porque lo que quiero es trabajar de manera adecuada la utilización del diafragma. Entonces, en este proceso es como voy a activar el nervio vago. Pero vamos a ir un poquito más allá de esta mecánica respiratoria. Antes, quiero decirles que esta activación del nervio vago me va a ayudar a regenerar los órganos y las células mediante la activación de las células madre por la activación del nervio vago. Va a permitir el aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que son estas líneas que normalmente solemos ver cuando nos piden un electrocardiograma.
¿sí? ¿Y qué es lo que quieren ver? Que haya una buena variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque si no hay una buena variabilidad de la frecuencia cardíaca, la medicina ya empieza a estudiar el funcionamiento de este músculo cardíaco. Y sabemos todos que siempre esperamos que esto tenga un ritmo, tenga una buena variabilidad, y lo menos esperable es que esta línea sea una línea plana. ¿Bien? Entonces, se va a aumentar también el espesor del cerebro, que normalmente se va encogiendo con la edad, ¿sí? Como proceso del envejecimiento. Entonces, también estimular esto, perdón, estimular esto también, al ser una vía de comunicación de los órganos al cerebro, del cerebro a los órganos, y el medio es la respiración, también podemos favorecerla por ese lado. Aumenta la función inmunológica, modula el sistema nervioso, porque acabamos de decir que va equilibrándolo entre lo que hace el sistema simpático y lo que hace el parasimpático. También activar de esta manera va a reducir la depresión y el estrés, porque me va a generar estos recursos que tengo en mi propio cuerpo para poder tranquilizarme, para poder calmarme, para poder sentirme un poco más relajada. ¿Bien? Mejora el rendimiento físico, porque también se estimula la capacidad cardiorrespiratoria, y todo el conjunto de esto, más todo esto que les acababa de mencionar, van a llevarnos a la mejora de la calidad de vida, y creo que eso ya es bastante, ¿sí? Entonces, se conocen numerosas maniobras vagales, que son diferentes procedimientos a través de los cuales se va a poder estimular este nervio vago, y que practican las personas cuyo ritmo cardíaco es demasiado rápido, o sea que son las personas que suelen tener taquicardia, o las personas que tienen hipertensión, porque dijimos que activar el nervio vago me ayuda a bajar el ritmo cardíaco o a normalizarlo, y me ayuda a controlar la tensión arterial, sobre todo cuando está elevada. Y acá les presento algunas de las maniobras vagales que cada uno puede practicar, puede aprender o puede utilizar, y también les va a terminar mostrando por qué dentro de todos los recursos que tenemos, yo termino eligiendo el de la técnica respiratoria que les acabo de presentar, y ahora les voy a profundizar un poquito más. Entre las maniobras vagales vamos a tener aguantar la respiración. Si aguanto la respiración un largo rato, tengo ese como input de aire nuevamente, que me termina estimulando el proceso. Pero no es muy agradable para el cuerpo estar aguantando la respiración. Colocar un paño húmedo y fresco sobre la cara. La dificultad que tenemos es que si vamos en un transporte público, si estamos en medio de una reunión, no vamos a sacar del bolso la cartera un paño húmedo y ponernos en la cara para que nos vaya bajando estos niveles de estrés. Presionar sobre los ojos, haciendo una compresión sobre los globos oculares, es una maniobra que es un tanto dolorosa, y hay que tener mucho cuidado al hacerla, porque podemos llegar a hacer algún tipo de daño. Otra de las propuestas es beber un vaso de agua fría rápidamente. Esto lo he podido comprobar, y creo que las personas que hacen mucha actividad física o deporte lo comprueban inconscientemente, o sea, rememorando que en algún momento lo hicieron. ¿Por qué? Porque esta situación de estar muy cansados y muy acalorados y hasta sedientos nos hace recurrir a el agua helada, y nos la tomamos de un solo trago larguísimo, y eso hace como que en el acto bajemos un poco los decibeles. Por supuesto que tampoco sería la propuesta más recomendable. Otra de las propuestas es acostarse en una superficie inclinada, colocando la cabeza hacia abajo, lo que se llama posición de Trendelenburg, que también tenemos esta situación de
cierta incomodidad para poder realizarla en cualquier momento. Contraer el abdomen como si fuese que vamos a recibir un golpe en el estómago, como para activar todo esto, que sería bastante sencillo de aplicar también. Y por último, la que elijo, que es la de las respiraciones profundas, que es la que considero que es la mejor forma de estimular el nervio vago, sobre todo por la oxigenación general que me propone esta maniobra. Realizar estas maniobras, todo el conjunto que les acabo de presentar, nos ayuda. Yo prefiero elegir esta, la de las respiraciones profundas, pero nos ayuda a controlar nuestros niveles de ansiedad, que muchas veces también lo terminamos volcando en ese picoteo, como se le llama, que es estar comiendo algo, pero a cada rato. Y cuando nos damos cuenta, y si nos ponemos a rememorar a lo largo del día, qué es lo que hicimos en nuestra ingesta, nos damos cuenta de que hemos comido muy mal, pero todo el tiempo hemos estado comiendo algo. Y si hacemos un recuento de calorías, seguramente nos hemos pasado un montón. Entonces también es una técnica excelente para aquellas personas que están haciendo algún tratamiento para control del peso corporal. Un punto más a la mejora de la calidad de vida. Bien. Y dentro de estos estudios que se vienen haciendo, decimos que hay un nuevo lenguaje científico en relación al control de la mente sobre el cuerpo a través de los efectos del nervio vago. Lo que les decía, lo que le pasa a mi mente, lo que yo no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de controlar, lo transmito a mi cuerpo. Si pasa mucho tiempo que eso me sigue manteniendo en estado de alerta, el cuerpo reacciona de alguna manera para poder bajarme la ansiedad, o más bien el estrés. Y estas células, esto hace que haya un control del nervio vago sobre las células inmunes, las células madre, los telómeros, el ADN y mucho más. Y acá me quiero detener un poquito. Porque acá en esta ampliación del contenido, de que no me iba a quedar únicamente con decir respiramos y ya, tengo una técnica respiratoria y ya, sino que yo quería saber por qué me ofrecían esta técnica respiratoria, por qué era necesario aprender, cuál era el trasfondo y fundamentar bien todo lo que estaba aprendiendo. Salió esta palabra para mí en ese entonces nueva, que es de los telómeros. Y bueno, yo me puse a investigar un poquito más sobre los telómeros y descubrí que los telómeros son los extremos de los cromosomas, ¿sí? Y son los que nos estarían regulando un poco la enfermedad y el envejecimiento, ¿sí? Porque la longitud de los telómeros serían el biomarcador. Bien, quiere decir que es lo que va marcando, por decirlo de alguna manera, la cantidad y la calidad de vida que tengo. Bien, entonces, se descubrió que hay una relación directa entre la edad de la persona y la longitud de los telómeros, y a los telómeros cortos se los ha asociado al envejecimiento y a algunas enfermedades. Hay mucho más todavía para hablar y descubrir de los telómeros, tanto cosas nuevas como cosas buenas, como cosas que no son tan buenas y la ciencia lo sigue estudiando, pero no me quiero detener demasiado en esto, simplemente les tiro ahí para los que les guste investigar e ir un poco más allá, que es un buen tema para seguir ampliando nuestros conocimientos. Pero les voy a dejar una duda, una inquietud, si se quiere, para que cada uno que le genere interés este tema se lo lleve y lo investigue por sus propios medios. Y es una inquietud que dice así: ¿envejecemos por el acortamiento telomérico o el acortamiento telomérico es lo que nos hace envejecer? Bien, es una duda,
una pregunta, una inquietud a la que yo todavía no me he tomado el trabajo de buscarle la respuesta, pero por ahí se los dejo porque me pareció que era un lindo interrogante para dejarles una pequeña tarea para la casa, como quien dice. Entonces, de esta manera es como terminamos diciendo que nuestro cuerpo tiene todos los recursos y los sistemas infinitamente adaptables a autorregularse para repararse, regenerarse y prosperar. Lo que tenemos que hacer es aprender a conocer cuáles son las acciones que cada uno puede hacer para mejorar todo su sistema. Y esta es una propuesta que es sumamente sencilla y creo que tiene muchísimos beneficios. Y decimos entonces que las personas que tienen alta activación del nervio vago, les voy a pedir un segundito, por favor, que voy a tomar un poquito de agua porque tengo una picazón en la garganta que no me va a dejar seguir hablando. 2 segunditos. Alta activación del nervio vago son propensas a sentir emociones que promueven el altruismo, la compasión, la gratitud, el amor y la felicidad. Y esto, díganme si no, lo podemos ver en aquellas personas que trabajan en técnicas orientales, ¿sí? Que son, como siempre lo digo, son personas que parece que fuesen de otro planeta, porque hasta verlas pasar ya nos transmiten una paz, una tranquilidad, otra armonía. Entonces, y es por eso, porque hacen mucho uso de las técnicas respiratorias. Entonces, si yo les dejara o les tuviera que dejar un mensaje, les diría simplemente respira. Y hasta acá tenemos la parte de fundamentación teórica, pero quiero detenerme un poquito más en cómo aplicamos, cómo vamos a aplicar esta técnica. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer, primero sería importante de pronto auto-observarnos para percibir qué tipo de respiración tengo. Si es respiración diafragmática o si es respiración abdominal. Una de las mejores maneras en las que encontré el camino para enseñar esta técnica respiratoria es tomar conciencia de esta activación, ¿sí? Entonces, lo que hago es, además de esa visualización en donde imagino que dentro de mi parrilla costal, en vez de 2 pulmones, tengo 2 globos y los tengo que llenar al máximo, para poder tomar un punto de referencia, también utilizo mis manos, ¿sí? Entonces, coloco mis manos sobre mis costillas. Y una vez que tengo las manos sobre las costillas, empiezo a inspirar sintiendo cómo mis manos se elevan y se van separando, que sería la acción que hacen las costillas al inspirar. Para asegurarme de que la exhalación es completa, voy a ayudar junto con mis manos a cerrar la parrilla costal y a sentir que mis manos se van juntando y descendiendo. De esa manera puedo empezar a activar un poco más mi cuerpo para percibir mejor esta mecánica respiratoria y empezar a sentir cómo mueve. Cuanto más muevo mis costillas, más estoy estimulando la elasticidad o flexibilidad de mi diafragma. ¿Bien? Entonces,
ponemos, si quieren lo van haciendo un poquito conmigo, yo les voy a ir indicando el proceso y les voy a decir antes de que lo hagamos, cuando voy enseñando este proceso, voy a hacer 2 a 3 ciclos respiratorios, le llamamos al continuo de inhalación y exhalación completo, eso sería un ciclo respiratorio. Voy a hacer 2 a 3 ciclos respiratorios y voy a hacer una pausa. En esa pausa voy a descansar para respirar mejor, no mejor, sino normal, como vengo habituado, porque en el proceso de aprendizaje se genera una sensación similar a lo que es la hiperventilación, que es cuando respiro muy agitado y le quito parte del oxígeno a mi cerebro, y me empiezo a sentir mareado, empiezo a sentir una serie de sensaciones desagradables en el cuerpo, por lo tanto, va a terminar siendo una experiencia desagradable, e incluso me podría llegar a producir un desmayo en el proceso del aprendizaje. Una vez que ya lo aprendí, ya lo puedo hacer un poco más cómodo, pero como es normal durante el proceso de aprendizaje que haya una sensación similar a lo que es la hiperventilación, tengo que ir haciendo pausitas. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una pequeña técnica, una pequeña práctica de la técnica. Si quieren acompañarme, vamos a ponerme, voy a alejar un poquito para que se vea un poquito mejor. En la unión de las costillas regulares con las costillas flotantes, voy a colocar mis manos, tomando un poco el costado. Entonces voy a inspirar, y veo y siento cómo suben mis manos y se separan. Y empiezo a exhalar y voy sacando el aire, apretando un poquito. Ahí voy a sacar la presentación. Así se puede ver mejor. Entonces, las manos. Amplío en la inspiración. Y en la exhalación, exhalo, voy soltando y voy ajustando y voy acercando mis manos, y también podemos ver cómo descienden un poco las costillas. Inspiro, inflo bien el pecho y exhalo y voy acercando las costillas y saco todo el aire. Inspiro y exhalo y saco todo el aire. Y siento esto como voy presionando un poquito en las costillas, cómo se acercan mis dedos para asegurar que voy a sacar todo el aire. Eso en lo que respecta a la respiración. Ahora vamos a ver la técnica de la boca. Bien, suelto la mandíbula, separo los dientes para asegurarme de que no los tenga apretados, de que no tenga contraído la musculatura de la mandíbula, contraigo levemente los labios y es como echando un vaho. De esa manera. Y esa es ahora vamos a ver más o menos, a mí me cuesta un poco hacer todo junto porque tengo que hablar en el medio, pero ahora vamos a hacer como en conjunto. Inspiro por nariz, inflo el pecho y cuando me toque exhalar, exhalo. Y voy cerrando las costillas. Hasta tres técnicas respiratorias para evitar que me genere de hecho, me está realizando ya un cambio de oxigenación en todo el cuerpo, pero la parte del cuerpo que más lo siente es el cerebro. Entonces me empiezo a sentir como mareada. Es normal que cuando lo empiecen a practicar bostecen porque activan esta tranquilidad. El bostezo también es un recurso para bajarnos los decibeles y si están utilizando esta técnica y la gente les bosteza en la cara, como les digo yo, se tienen que sentir contentos y felices porque significa que se puso en acción lo que estamos buscando, porque el bostezo es la respuesta a lo que al cuerpo le está pasando. ¿Bien? Y se pueden hacer algunas actividades con esto. Por ejemplo, si vamos a trabajar con niños pequeños, podemos pedirles un espejito
un espejito pequeño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a jugar con la respiración a empañar el espejo. En ese espejo puedo hacer un dibujito, puedo dar una consigna o puedo dar directamente la libertad. Por ejemplo, si les doy una consigna, vamos a hacer, empañamos el vidrio, el espejito, todo que quede totalmente empañado. Una vez que tenemos el espejito empañado, vamos a dibujar un corazoncito. Bien, borramos todo. Ahora vamos a volver a empañarlo y vamos a dibujar una flor, por ejemplo. Y así podemos ir jugando un poco, pero para ellos es un juego común, para nosotros es ir incorporando una técnica respiratoria. Cuando ya son un poquito más grandes, les traigo siempre una idea que creo que todos lo debemos haber hecho en alguna ocasión, que es la ventanilla del auto. Cuando llovía o cuando se notaba esa diferencia de temperatura entre el adentro y el afuera que genera que se empañe el vidrio, y cuando eso no pasaba lo hacíamos nosotros de esta manera, con el aliento, y empezábamos a dibujar. Entonces eso es lo que podemos usar también. En una ventana, buscar y decir, tengo que empañar determinada superficie. Cuando lo empezamos a aprender, vamos buscando empañar cada vez un poco más de superficie. Eso nos hace que tengamos que tomar más aire y que tengamos que exhalar más aire. Quiere decir que ponemos en acción este proceso un poco más intensamente. Bien, y ya cuando son adultos, directamente como lo hago yo en las clases, que es posicionarme y simplemente empezar a hacer una respiración guiada, que hago así, seguimos tomando aire, 1, 2, 3, 4, y empiezo a exhalar después de una cortita apnea, empiezo a exhalar y cuento hasta 6 y la gente va haciendo la exhalación total. Lo importante de esto es que sea un proceso lento, no es inspiro y exhalo, no, inspiro lento, incluso yo les voy haciendo con el cuerpo como que inspiro y crezco, y exhalo y me voy desinflando. Y la visualización que elijo para ya la gente grande, que por supuesto que también la uso en los niños, pero la visualización es, me transformo yo mismo en un muñeco de trapo. Entonces, inspiro y cuando exhalo voy soltando. El muñeco de trapo, ¿cómo es? Pesado, suelto, no tiene tensión, no tiene el cuerpo armado, es suelto. Entonces me voy transformando en un muñeco de trapo y voy soltando las tensiones. Y por último, es algo que también se los recomiendo muchísimo cuando padecemos insomnio, cuando nos cuesta mucho relajarnos para dormir, esos días que llegamos súper cansados y estamos y con los ojos así enormes abiertos porque no puedo relajarme para poder dormir, me estoy cayendo del sueño que tengo, pero no me puedo dormir, y es porque mi cuerpo está saltando, porque está todavía en ese estado de alerta. Entonces, en esas situaciones también es muy efectivo poner en práctica esta respiración. Si son principiantes, pueden hacer 2 o 3 respiraciones, respirar normal, pero sobre todo poner énfasis en este muñeco de trapo. Y lo que hago es, que también lo hago en clase, al final de la clase, después no las puedo levantar a mis alumnas, casi siempre digo mis alumnas porque la mayoría son mujeres, pero hacemos esta relajación en el suelo sobre una colchoneta y yo le llamo el escáner corporal porque les voy haciendo una visualización en donde ellos vayan tomando conciencia de cómo está cada parte del cuerpo, y yo respiro y cuando exhalo le digo soltamos los pies y los veo que mueven los piecitos. Inspiro y cuando exhalo soltamos las pantorrillas
y mueven un poquito, entonces es porque están haciendo consciente, lo trabajamos con ojos cerrados y voy pasando por cada parte del cuerpo, llego a los hombros, pasé por la cadera, por las manos, por los deditos de los pies, me concentro en el cuello, en la cabeza, entonces hago todo este escáner corporal que yo se los voy nombrando mientras les voy comandando la respiración y por supuesto que el tiempo es el que cada uno le pueda dedicar. Este escáner generalmente a mí me lleva unos 8 minutos, que son los 8 minutos finales, independientemente de la clase que les haya propuesto. Hay veces que les hago este escáner corporal y guiado, así. Respiro y voy soltando, puedo ir por cada una de las partes del cuerpo, puedo ir por las principales, por ejemplo, pies, cadera, hombros y cabeza, de pronto. Cada uno puede elegir según los tiempos que maneje, y también me lo he auto realizado en esas situaciones que les cuento de estrés, de no poder dormirme, de no poder relajar. Calculo que les habrá pasado de que quieren dormirse y les salta un brazo, les salta una pierna, sienten como que el cuerpo todo les salta. Esos son como pequeñas descargas de energía acumulada en el cuerpo que tienen que salir. Entonces, hacer esta técnica respiratoria me va ayudando a que se active el sistema de relajación del cuerpo, me pueda relajar mejor y pueda conciliar mejor aún el sueño. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación de hoy. Me pongo a disposición para las preguntas que quieran hacer. Si algo de la práctica no ha quedado claro, eso me encantaría que quede claro para que lo puedan aplicar ya mismo en ustedes, en su hijo, en su esposo, en quien tengan al lado, como para aprender cómo comandar un poquito esta técnica. Pero bueno, quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer. Excelente exposición y tema, Luciana Brito. Mente, pensamiento y cuerpo, ¿cierto? Para llegar a una atención plena. Tú eres de la idea de tener en el currículum nacional, ¿cierto?, incorporada como asignatura o una constancia del tiempo, diaria, desde el inicio de la infancia. ¿Eres de la idea? ¿De qué, César? ¿De la materia, de la educación física? De incorporar, Sí, claro, estas prácticas, ¿cierto?, de respiración, ¿ya? Sí. Incluir en la currícula de Estado. Sí, totalmente. Yo creo que si pudiéramos dedicarnos a enseñarles este tipo de cosas a los niños, haríamos una gran diferencia, porque si nosotros podemos, yo lo planteo a esto, por ejemplo, muchas personas me han preguntado, ¿y en qué momento me conviene usarlos? Y por ejemplo, yo lo usaría de distintas maneras, porque así como les digo, lo uso para antes de dormir porque me ayuda a conciliar el sueño, también se lo puede usar antes de entrar a un examen para regular un poquito esa tensión, ese estrés que me genera la situación previa a lo que sería un examen. Pero la intensidad de la práctica sería lo que cambia, porque si esta intensidad de la práctica la aplico previo a un examen, el alumno me va a estar bostezando y va a tener ese estado de somnolencia que no sería lo ideal para una situación de examen en donde tiene que estar como más alerta, ¿bien? Pero es la manera de bajar un poco los decibeles. ¿En qué otra instancia lo usaría? Posterior a un recreo, porque me puede llevar no más de 5 minutos según la manera en que lo proponga. Entonces, entrar a los niños al aula y ayudarlos con algún juego, otro de los juegos que yo les hago a los niños en clase, es imaginar que somos totalmente un globo. Entonces empezamos a inflarnos, a inflarnos, a inflarnos, y de repente soltamos el globo y nos desinflamos. Y hacemos
3 veces ese globo, hacemos alguna pausita en el medio y volver a hacer 2 veces ese juego del globo, o buscar algunos otros recursos jugados para hacerlo, y me cambiaría el clima de la clase, porque me estimularía un poquito la atención y me sacaría esta energía que me traen después de un recreo. Entonces, pero sí, yo creo que deberíamos aplicarlo mucho en distintas instancias escolares desde muy pequeños, incluso desde los jardines maternales. Y además, trabajar sobre esto nos ayuda tanto a controlar el estrés, que también regularíamos un montón de situaciones negativas y violentas que por ahí pueden tener los niños entre sí, unos con otros, y también ayudaría al clima global de la clase. Qué bien. Ya para los adultos, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de esta práctica cuando van de camino a trabajo? Sí, también. También para toda situación de estrés, incluso a mí me ha pasado, por ejemplo, yo a mis hijas también les enseñé la técnica, pero no es que me puse a enseñarles la técnica en sí misma, sino que en situaciones en donde, por ejemplo, se ha producido un golpe. Entonces el golpe les genera la tensión, la histeria esta del llanto, entonces es tratar de calmar el llanto y cambiarle el llanto por la respiración. Entonces yo la voy guiando, bueno, a ver, intentemos calmarnos, los nervios estos te generan más dolor porque se pone tan tensa toda la zona y todo, entonces empecemos a calmarnos. Respiro, tomo aire profundo y cuando exhalo suelto, hago de cuenta que suelto todo mi cuerpo. Y se van soltando todas las tensiones que vamos acumulando en el cuerpo, y en un ratito logré que calme su llanto y que calme su dolor. Entonces, son muchas las situaciones en las que podemos usarlo. Lo mismo, yo soy de las personas que en situaciones de estrés canalizo todo en la zona de mi cuello y de mis hombros. Entonces, cuando estoy así, y después cuando pasa, yo tengo todo esto en tensión y en contractura. Trabajo mucho sobre eso, pero en mí misma me cuesta un montón controlarlo. Entonces, empecé a tratar de hacer un poco más consciente esa situación de que el estrés a mí me encoge el cuello, y empezar a soltar. Entonces, como dentro de la mecánica respiratoria, de la técnica completa de un ciclo respiratorio, la mayor importancia está en la exhalación. Entonces, cuando yo inspiro, para exagerar y para incorporar de mejor manera la mecánica, yo les hago inspiro y crezco, entonces es como que me alargo con la columna larga, la coronilla bien hacia el techo, entonces inspiro y crezco, y cuando exhalo suelto, y en ese momento de la exhalación es donde me transformo en este muñeco de trapo que me ayuda a identificar mi cuerpo con el muñequito de trapo, que no es el muñeco rígido que yo lo puedo mover, sino que es un muñeco más suelto, más que no tiene tono. Entonces voy soltando, y eso también ayuda a soltar estas tensiones que vamos acumulando en el cuerpo. Un mensaje para aquellas personas que ya están, digamos, en edad de 70, 80 años, que se dejan de hacer este tipo de prácticas. ¿Qué les dirías tú? Y les diría lo que vengo trabajando hace tiempo, y es que en realidad uno envejece cuando deja de moverse. Mientras uno se mantenga activo, todos envejecemos, pero la diferencia está en la calidad de ese envejecimiento. Entonces, les diría que busquen, siempre digo, profesionales formados, porque los profesionales formados son los que mayor atención le van a prestar a esa necesidad que ellos tienen, y que busquen la manera de mantenerse activos, porque lo que cambia realmente es la calidad del envejecimiento, y ese creo que es el mensaje más importante que puedo llegar a transmitir, a comunicarles. Gracias, Luciana.
Desde Asociación Educativa Global te damos un abrazo y muchas gracias por la práctica de respirar para vivir. Nos estamos viendo. Muchas gracias.